Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, bueno, pues en el día de hoy tenemos aquí a una artista, a una cantautora, a una cantante de rock japonés, que bueno, ha hecho todo tipo de géneros, desde el más duro a, digamos, al rock más suave. Lleva en activo desde 1978, ¿vale? Y bueno, se llama Mari Hamada y bueno, es toda una institución en Japón, así que bueno, pues ha tenido pues infinidad de discos. Yo no sé si ha hecho por lo menos 20 discos o algo así. Yeah. Sí, sí, así que imagínate, ¿no? Bueno, los miembros actuales que la acompañan son Takashi Masuzaki, a la guitarra, Isao, guitarra, Bo, bajo, Hideki Harasawa, batería, Takanobu Masuda, teclados, em, también Masafumi Nakao, que aquí dice tanto teclados como efectos de sonido, no sé a qué se refiere, y Eri Hamada, que hace coros. Así que bueno, la canción que vamos a ver en concreto se llama Stay Gold. Así que bueno, yo creo que siempre que traemos a, digamos, a una leyenda, un artista que lleva, pues imagínate, lleva pues 30 años, ¿eh? prácticamente, sí, sí, prácticamente 40 años. Es una barbaridad. Increíble, vamos, que alguien se pueda mantener ahí tanto tiempo. Y bueno, vamos a decir, bueno, como detalle, dice que en 2020 Hamada se convirtió en la primera vocalista japonesa que volvió en ganar el voto de popularidad de los lectores del 36º Campeonato de Heavy Metal de 2019 de la revista Barn. No sé yo qué revista será esa. En Yo es que hace fin, que no compré una revista de rock ya ves. Bueno, sigue o publicando, más. sí, sigue publicando. De hecho, el último disco que ha publicado es de 2023, así que sigue totalmente en activo. Bien, bueno, pues lo dicho, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y vamos allá con Mari Hamada. Muy
buen comienzo me transporta a una época clásica, ¿verdad? Es un estilo de metal que se ve que tiene tiempo, aunque es su manera de interpretar el rock, pero que se ve estos artistas que ya llevan 30, 40 años, que aunque hagan cosas modernas, se sigue viendo el pozo del rock clásico. De rock noventero y ochentero, sí. Efectivamente. Vaya coro que tiene, ¿eh? Sí, efectivamente, esos agudos, claro, ahora he caído yo porque he mencionado antes, esta persona era de coros, solamente que de hecho, bueno, por el apellido tiene que ser familiar, ¿no? Su Porque hermana es, o su hermano, ¿no? si ella es Mari Hamada, los coros es Eri Hamada. Además, lleva haciéndole los coros desde el 85, así que bueno, llevan tiempo ahí juntas. Y me ha recordado, muchas veces el tema de que dan unos buenos coros hace muchísimo, porque fíjate tú lo que lo está echando de menos Bon Jovi a Richie Sambora Pues ya ves. desde que no le hace los coros, ¿eh? Porque esos Son agudos, está un poquito ya claro, en las canciones de Bon Jovi, cascaete, ¿eh? claro, en las canciones de Bon Jovi, los agudos los hacía Richie Sambora, no eran de Bon Jovi. Bueno, pues Y la voz que tiene Mary cantando me recuerda mucho a Fuki. Es espectacular. Bueno, más bien Fuki te puede Vamos, recordar a ella es la original. Claro, obviamente. Claro, pero que se parece mucho, lo mismo se ha basado ahí. Claro, tú ten en cuenta de que cuando tú empiezas a cantar o a tocar un instrumento, al principio sobre todo, pues intentas imitar a tus artistas míticos preferidos y después ya vas cogiendo identidad propia y creando tu propio estilo. Pues no sé si será una referencia, pero puede ser perfectamente. Sí. Los músicos que van con ella son más jóvenes, pero no mucho más jóvenes. Es decir, que son gente que lleva mucho tiempo con ella. Me parece a mí que el que lleva menos tiempo puede ser alguien que... El que lleva menos tiempo lleva 6, 8 años con ella. Es decir, y esos son los que se han incorporado más tarde, que son son 3 que se han incorporado en 2018, Isao, guitarra, Bo, bajo y Hideki Harasawa en 2018. Los demás tienen por lo menos 20 y tantos años o más, digamos, de estar junto a ella, aunque han pasado una enormidad de personas que han colaborado con ella, pero si no te hablo de 20, 25 artistas que han ido pasando acompañándola en diferentes épocas, teniendo en cuenta de que 40 años de carrera dan para un montón. Así que es normal. Que parece mucho, pero es que son 40 años. Es que han pasado por ahí claro. 2 generaciones enteras. Ya ves. Sí. Me ha despistado un poquito al principio como iba tan elegante, ¿sabes? Pero cuando han empezado a cantar, bueno, sí, da igual la ropa que te pongas, que cuando está la garra del heavy metal, ahí está. Vamos a continuar. Eso es, vamos a continuar. Try to take it, but
Madre de Dios, ¿has visto de dónde se ha sacado esa voz? Oye, que está Sí, sí, sí. también cuando tiene que subir, sube hasta donde le dé la Sube. gana, hasta Sí, sí, donde le dé la sí. gana. ¡Qué control! Ha estado ahí midiéndose y teniendo un autocontrol para manejarse los tonos medios, ¿vale? Y cuando ha querido dice, ahora es el momento, ¿no? Y ha pegado ahí Ahora lo suelto. el mega agudo. Claro, está muy bien porque si estás todo el tiempo abusando de agudos, después, primero, que no te llevas la sorpresa, segundo, de que se hace monótono, de que alguien esté todo el tiempo en agudos, ¿no? Porque la variedad de tonos es lo que le da riqueza a una canción. Y le da matices y demás, ¿no? No es plano, porque plano puede ser tanto por abajo como por arriba. Sí. Es impresionante el control que tiene, la respiración, y estaba yo haciendo cuentas, digo, si está activa desde el 78, es que esta mujer es del 62. Está en una forma física increíble, increíble, porque Está se le nota, bastante mejor que yo. porque se le nota un poquito en la cara de que ya es una mujer que tiene cierta edad, pero físicamente es un portento, es impresionante y que se mantenga con esa digamos, fuerza vocal, ese estado de forma vocal es impresionante porque no solamente conserva el tono, sino la potencia, ¿eh? Cuando ha empezado a añadirle potencia, ha dicho, aquí estoy yo. Es que además es complicado con 60 y, si no me fallan los cálculos, 63 años tiene. Hostias. Es que Axl Rose, por ejemplo, que acaba de cumplir 61, no tiene, con el rango vocal que tenía en el 91 cuando sacó Your Illusion, ahora no lo tiene ni de coña, vamos. De hecho, no tiene ni los pulmones, ni el agudo, ni nada. Pero aquí esta mujer con 63 años ya, que cante así, madre mía. Claro, con una carrera que lo estoy viendo, 23 álbumes de estudio. Que se Unos dice cuantos. pronto. Y Se le aquí conoce. el que tenemos aquí en el fotograma, vaya telita también, ¿eh? El solo que se ha marcado así con la guitarra así vertical. Sí, sí, Que yo sí, creo que sí. la de vertical es como la rasta, lo mismo lo pone así, ¿no ves? Efectivamente. Que mira, te iba a decir, aquí tengo más datos. Que, bueno, ella se inicia profesionalmente en el 83, es decir, con 21 añitos. Y ojo al dato. Se le dice rápidamente, se hizo conocida como la reina del heavy metal. Ahí lo llevas. Y No me bueno, extraña. viendo esta actuación, me lo creo. Así que bueno, se le ve, ¿no? Es decir, cuando, lo que decía yo de que cuando ves a ciertos artistas asentados en el escenario, desprenden un aura especial, ¿vale? Y esta cantante lo tiene. Bueno, pues vamos a la recta final de la canción. Me está encantando.
Eso te iba a decir yo, porque ese guitarrista de las Rastas lo he visto yo en algún lugar, pero es como solista de guitarra. Es decir, eso es una Es colaboración una especial, colaboración, sí, sí. efectivamente. Joder, pues no Eh, veas cómo toca el pajarín. no, toca, en fin, es impresionante. Claro, es que lo de las Rastas me llamó mucho la atención, porque no hay muchos guitarristas japoneses que yo haya visto así con ese pelo, ¿no? Escucha, que cuando me he puesto a mirarle pensaba que era negro. No, bueno, Con la iluminación y está muy moreno. bueno, tú sabes que dentro de Japón hay algunos que son más claritos y otros más morenos. Tú fíjate en Midori, por Sí, sí, ejemplo, no, no, sí, sí, la comparas con Asami y hay mucha sí, bueno, diferencia claro, de, claro. ¿vale? Pero que me ha llamado la atención, así con las rastas y la nariz achatada y tal, y como tiene el pelo así, digo, joder, y luego ya le he mirado, digo, no, coño, que es japonés. Sí, bueno, vamos, no te preocupes que él no necesita ni ver el mástil para saber dónde está. No, no, ya, imagino. Pero, joder, Llega un vaya, momento vaya final de canción, impresionante, tanto de impresionante. ella como de él. Es una brutalidad. Genial, nos ha encantado y bueno, ya nos comentáis qué os parece, pero vamos a repetir seguro. Me quedo con lo de la reina del heavy metal, Sí, sí, Mari Hamada. habrá que pillar alguna canción de las primeras, a ver. Sí, sí, sí. Si Bueno, lo hace con 63 años, si aquí tiene trayectoria para dar y regalar, para vamos. reaccionar, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis que tenéis dos formas de poder apoyarnos. Una sería, aparte de suscribiros, clic en el botón de unirte para ser miembro del canal. En el nivel uno podrás ver las reacciones antes de tiempo. Y en el nivel 2 tienes la posibilidad de tener 16 reacciones exclusivas en el mes. Luego, el Patreon, si lo que queréis es tener reacciones personalizadas, tenemos el nivel bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. ¿Vale? Toda la información de una cosa y de otra está abajo, la información de la canción de esta reacción. Y luego, por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente reacción, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.